Fofo Márquez, el polémico niño millonario que hizo de la ostentación su marca personal, ahora enfrenta una situación que ni siquiera su fortuna podría haber previsto. Conocido por sus excesos y su capacidad para generar titulares, ha pasado de protagonizar videos virales a convertirse en el blanco de uno de los cárteles más temidos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ZNG. Recientemente, su extravagante estilo de vida ha sido reemplazado por el aislamiento de una prisión de máxima seguridad. Las amenazas del CJNG no se detienen, y Márquez, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, ahora se encuentra en un entorno donde su pasado lo persigue y su futuro pende de un hilo. ¿Cómo llegó este joven de lujos a una celda vigilada las 24 horas? ¿Qué acciones lo llevaron a cruzarse con una organización criminal tan poderosa? Detrás de los muros de una prisión, las alianzas, las deudas y los enemigos no desaparecen. Fofo Márquez enfrenta un oscuro capítulo en su vida, y las consecuencias de sus decisiones podrían ser más letales de lo que imaginaba. El conflicto entre Fofo Márquez y el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a gestarse mucho antes de que éste ingresara a prisión. Fuentes cercanas sugieren que una serie de declaraciones públicas, cargadas de provocación y arrogancia, encendieron la ira de figuras clave dentro del cártel. Márquez, conocido por su afán de atraer atención, podría haber cruzado una línea que muchos jamás considerarían. Una de las teorías más sólidas apunta a una posible deuda económica. Márquez, con su estilo de vida costoso, pudo haber recurrido a contactos peligrosos para financiar proyectos o inversiones fallidas. En el mundo del crimen organizado, las deudas no se olvidan. Con individuos relacionados con organizaciones rivales, habría sellado su destino. El CJNG no es cualquier cártel. Con operaciones en prácticamente todo México y conexiones internacionales, su alcance va más allá de lo imaginable. Es conocido no solo por su capacidad de generar ingresos ilícitos, sino también por su brutalidad. Cualquier persona, desde políticos hasta figuras públicas, puede convertirse en objetivo si se percibe como una amenaza o un símbolo de desafío. El caso de Fofo Márquez ilustra cómo el CJNG no discrimina cuando se trata de preservar su reputación. Las amenazas a Márquez no son solo advertencias, son mensajes claros de que nadie está fuera de su alcance. El cártel no actúa por impulso, sino con precisión quirúrgica, haciendo que sus acciones tengan un impacto duradero en quienes se atreven a cruzarse en su camino. El historial del CJNG está plagado de ejemplos de cómo maneja a quienes percibe como adversarios. Desde desapariciones hasta atentados, el cártel no escatima recursos para hacer cumplir sus amenazas. En este contexto, Fofo Márquez se encuentra en una posición excepcionalmente vulnerable. En su intento de mantener su imagen pública, Márquez ignoró los riesgos de involucrarse en conflictos con una organización de este calibre. Sus acciones no solo lo pusieron en la mira, sino que también atrajeron la atención de un público que sigue cada detalle de su caída con morboso interés. En prisión, las amenazas del CJNG adquieren una dimensión completamente nueva. Este no es un entorno donde las conexiones o el dinero puedan garantizar protección absoluta. Al contrario, se convierte en un lugar donde el poder del cártel puede ejercerse con mayor impunidad y donde las alianzas internas dictan el destino de los reclusos. El CJNG ha demostrado en repetidas ocasiones que no tolera la desobediencia o el irrespeto. Sus operaciones están diseñadas para inspirar miedo y lealtad, tanto dentro como fuera de prisión. En este sentido, las acciones contra Márquez son un recordatorio de cómo el crimen organizado maneja sus asuntos. Dentro de la prisión, la red de influencia del cártel sigue intacta. Fofo Márquez ahora enfrenta una realidad donde cada paso en falso podría ser el último. En un lugar donde la violencia puede surgir de cualquier rincón, el joven debe lidiar con el hecho de que sus decisiones han dejado cicatrices difíciles de borrar. Para Márquez, las amenazas del CJNG representan más que un simple inconveniente, son un ultimátum. Cada día en prisión es una lucha por la supervivencia, no solo contra un sistema hostil, sino también contra enemigos que buscan aprovechar su vulnerabilidad. Este enfrentamiento con el cártel pone en perspectiva las consecuencias de una vida marcada por la imprudencia. El conflicto no se limita a lo físico, también abarca lo psicológico, donde el miedo constante y la incertidumbre son armas igual de efectivas.
Fofo Márquez ha pasado de ser un símbolo de opulencia y exceso a un ejemplo de cómo las decisiones equivocadas pueden llevar a un desenlace inesperado. Su historia con el CJNG apenas comienza, pero ya ha dejado claro que las reglas del juego han cambiado y que el precio por cruzar ciertas líneas es innegociable. Fofo Márquez, acostumbrado a vivir una vida rodeada de lujos y ostentación, se encontró, de la noche a la mañana, tras las rejas de una prisión de máxima seguridad, un lugar que no solo desafía sus expectativas, sino que lo aleja completamente de la vida que alguna vez conoció. Este es un entorno donde las reglas son completamente diferentes y donde para sobrevivir se requieren habilidades y estrategias que nada tienen que ver con el mundo que dejó atrás. Desde el momento de su traslado, el joven se enfrentó a una de las realidades más duras del sistema penitenciario mexicano. Lejos de los confortes que disfrutaba, Fofo ingresó a una prisión donde el control no lo ejercían los oficiales de seguridad, sino los propios internos, aquellos con la capacidad de imponer sus leyes dentro de los muros. Al principio, la sensación de alienación fue palpable. Los pasillos oscuros y las celdas superpobladas fueron un contraste brutal con la vida de lujo a la que estaba acostumbrado. En la prisión, la jerarquía no depende de la riqueza, sino del poder, y Fofo, en su posición de recién llegado, no tenía más que lo básico: su vida, y la promesa de que podría perderla si no se adaptaba rápidamente a las dinámicas de este mundo. Dentro de una prisión de máxima seguridad, la estructura de control es tan rígida que cada movimiento de los internos es observado con extrema cautela. Las cámaras de vigilancia no solo registran los movimientos de los reclusos, sino que cada interacción entre ellos está cargada de una tensión constante. Los espacios comunes, como el patio o las áreas de recreo, están diseñados para garantizar que no haya un resquicio de debilidad, y cualquier señal de vulnerabilidad es aprovechada por aquellos que buscan ganar poder o influir en las dinámicas internas. Las celdas, pequeñas y hacinadas, son solo el principio del aislamiento al que Fofo se vio sometido. En muchos casos las celdas son compartidas por más de una decena de prisioneros, lo que no solo aumenta las tensiones, sino que también genera un ambiente de continua desconfianza. Los pasillos, donde los internos a menudo caminan con la cabeza baja para evitar contacto visual, se convierten en escenarios de enfrentamientos rápidos y violentos, situaciones en las que la supervivencia está determinada por la capacidad de adaptarse a la violencia, o al menos evitarla. El día a día en esta prisión está marcado por rutinas extremadamente estrictas. Desde el desayuno hasta la última actividad de la noche, cada momento está regulado por normas que no permiten ningún margen de error. Los internos deben seguir un horario exacto, sin oportunidad de desviarse. Esta estructura rígida es parte de lo que mantiene el control, pero también actúa como una forma de opresión psicológica. Para alguien como Fofo, acostumbrado a tomar decisiones al instante, la falta de control sobre su tiempo y actividades es quizás una de las adaptaciones más difíciles. El aislamiento que experimentó en los primeros días de su encarcelamiento fue una de las estrategias utilizadas por las autoridades para evitar que pudiera tener contacto con el exterior, especialmente con su círculo de poder. En una prisión de máxima seguridad, incluso los prisioneros de alto perfil son tratados con desconfianza, y Fofo, en su nuevo estatus de prisionero, fue colocado bajo estricta vigilancia. Aunque las medidas de seguridad son exhaustivas, no garantizan que un interno esté a salvo. En las prisiones mexicanas, la posibilidad de ser atacado por otros reclusos, o en el caso de Fofo, por aquellos vinculados al crimen organizado, es una amenaza constante. El nivel de violencia dentro de las prisiones de máxima seguridad es conocido por ser extremado. La falta de espacio, combinada con el hacinamiento y las tensiones inherentes, hace que los conflictos estallen con facilidad. El control del cártel sobre ciertas zonas de la prisión es tan fuerte que se puede sentir la presencia del crimen organizado en cada rincón. Fofo, quien alguna vez disfrutó de privilegios derivados de su estatus en la sociedad, pronto se dio cuenta de que en este nuevo mundo no tenía aliados. Los reclusos que compartían su prisión no eran figuras de poder a las que pudiera recurrir en busca de protección. Al contrario, muchos de ellos lo veían como un objetivo. El temor constante a las represalias del CJNG lo obligó a aprender rápidamente a leer las señales y a reconocer las intenciones de los demás reclusos. En un entorno donde la traición es tan común como la supervivencia, el tener la capacidad de confiar en alguien es prácticamente nula.
Los prisioneros forman alianzas, pero estas son frágiles y se pueden romper en cualquier momento. La vida dentro de una prisión de máxima seguridad también está marcada por la lucha por la supervivencia, donde la violencia no solo se limita a los enfrentamientos físicos directos, sino que también se manifiesta en forma de amenazas constantes, acosos y control psicológico. En este ambiente, los oficiales encargados de la seguridad cumplen un rol fundamental, pero la distancia que deben mantener con los internos y la naturaleza del sistema penitenciario les impide intervenir en cada conflicto. Los reclusos saben que, mientras las autoridades están atentas a las violaciones más graves, son ellos mismos quienes, en última instancia, controlan lo que sucede en los pasillos y las celdas. Esta falta de control directo de las autoridades permite que grupos como el CJNG operen con relativa libertad dentro del centro penitenciario. En la mente de Fofo Márquez, la situación es aún más difícil. De la noche a la mañana, su vida de lujos y excesos fue reemplazada por el constante miedo a los ataques internos. El nivel de vigilancia es tan intenso que cualquier intento de contactar con el exterior o de recibir visitas se ve inmediatamente detectado. En este tipo de prisiones, las figuras de poder dentro de la criminalidad no solo son conocidas por los internos, sino también por los funcionarios que vigilan. Fofo no solo tiene que lidiar con los que le desean mal, sino también con aquellos que, en busca de beneficios personales, podrían entregar información sobre sus movimientos a quienes tienen poder dentro de la prisión. Este ambiente de constante alerta obliga a los internos a vivir en una permanente desconfianza, y el aislamiento de Fofo Márquez se profundizó a medida que sus enemigos se acercaban. Sin ningún respaldo de su antiguo entorno, los días para Fofo se hicieron cada vez más largos. La vida en prisión no se trata solo de evitar la violencia física, sino también de sobrellevar el desgaste psicológico que implica vivir bajo la amenaza constante de un cártel que no perdona. En un espacio donde cada gesto es interpretado y cada palabra cuenta, el margen para cometer errores es mínimo. Para Fofo Márquez, la adaptación a la vida en prisión de máxima seguridad representó un reto mucho mayor que cualquier situación a la que haya estado acostumbrado. Cada paso dado dentro de la cárcel lo acercaba más a un mundo donde la supervivencia no depende de dinero ni de influencias externas, sino de la capacidad de enfrentarse a los propios miedos y al hostil entorno en el que ahora se encontraba atrapado. A medida que Fofo Márquez se establecía en su nueva realidad dentro de la prisión de máxima seguridad, las amenazas que lo acechaban no cesaron. Aunque estaba confinado entre cuatro paredes, la sombra del CJNG seguía presente, cada vez más cerca. Las amenazas, que inicialmente parecían ser un asunto externo, pronto se manifestaron de manera mucho más directa e inminente. El control que el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene en muchas prisiones de México no solo es una cuestión de poder, sino también de intimidación constante. Fofo se encontraba atrapado no solo entre las murallas de concreto, sino también entre los hilos invisibles del poder de este grupo criminal. Desde el primer momento en que entró a la prisión, las conversaciones sobre él fueron incesantes. Los rumores sobre su conexión con ciertos personajes fuera de la cárcel circulaban rápidamente, y muchos de los reclusos lo veían como una figura importante, ya sea para obtener algún tipo de beneficio o para aprovechar la situación. Fofo Márquez, aunque no era un miembro activo de algún cártel, no dejó de ser un símbolo de dinero y poder, algo que resultó tentador para otros internos. Los cárteles que operan dentro de la prisión no tardaron en conocer su presencia, y el CJNG, que mantiene una poderosa red de influencia dentro de los centros penitenciarios, no dejó pasar la oportunidad de hacerle llegar un mensaje claro y contundente. Las amenazas llegaron en diferentes formas, algunas directas y otras más sutiles, pero todas tenían un mismo propósito: asegurar que Fofo comprendiera que no estaba a salvo, que no importaba cuán lejos estuviera de su vida anterior, el poder del cártel podía alcanzarlo en cualquier momento. Las primeras amenazas fueron verbales, dichas por otros reclusos que servían como emisarios de los líderes del CJNG dentro de la prisión. Comentarios despectivos y amenazas de violencia fueron la forma en que el cártel intentó amedrentar a Fofo, dejándole claro que debía someterse o enfrentar las consecuencias. Pero esas palabras no tardaron en convertirse en acciones más concretas. En este tipo de prisiones la violencia física se desata rápidamente,
y cualquier muestra de debilidad es vista como una oportunidad por aquellos que buscan imponer su dominio. Fofo Márquez, aunque acostumbrado a los lujos y a una vida sin muchos límites, no estaba preparado para enfrentar una cultura de poder basada en la brutalidad y el miedo. Los enfrentamientos dentro de los muros de la prisión son frecuentes, pero cuando uno de los involucrados es alguien como él, las consecuencias son más severas. A pesar de la vigilancia de los oficiales, el CJNG tiene una presencia tan dominante que puede operar de manera casi impune, ejerciendo presión sobre otros internos para que participen en intimidaciones, golpes o incluso asesinatos. El temor constante de Fofo de que su vida pudiera terminar de manera violenta comenzó a definir su día a día. Las amenazas del cártel no solo se limitaron a los enfrentamientos físicos directos, sino que también incluyeron la presión psicológica, donde la paranoia y el aislamiento se convirtieron en compañeros constantes. En muchas ocasiones, los reclusos del CJNG se encargaron de enviarlo al límite de su resistencia, hablándole de manera constante, susurrándole al oído que pronto las consecuencias llegarían. Cada mirada, cada interacción, estaba impregnada con la sensación de que cualquier momento podría ser el último. Para sobrevivir en este entorno, Fofo tuvo que recurrir a alianzas, buscando la protección de otros internos. Sin embargo, la realidad dentro de la prisión es que las alianzas no siempre son fiables. Los pactos de protección entre los reclusos pueden romperse en cualquier momento, y aquellos que en un principio parecen ser aliados pueden traicionar fácilmente a cambio de favores o poder. El temor de Fofo no solo provenía de los otros internos, sino también de los mismos oficiales que, aunque intentan mantener el orden, a menudo no tienen control total sobre lo que sucede dentro de los recintos más peligrosos. En este tipo de prisiones, los funcionarios de seguridad están sobrecargados y no pueden intervenir en todos los enfrentamientos o manipulaciones que ocurren. Las consecuencias de enfrentarse al CJNG no se limitan a las amenazas inmediatas. Los líderes de este cártel, al saber que tienen un poder absoluto sobre la vida de los reclusos, usan su influencia para asegurarse de que las intimidaciones no queden en el aire. Fofo Márquez, al no someterse a sus demandas, comenzó a ser considerado un enemigo dentro de la prisión, y los ataques a su integridad física no tardaron en intensificarse. Las agresiones de bajo perfil, como empujones y empellones, pronto se convirtieron en ataques más directos y violentos, realizados por aquellos que veían en su resistencia una debilidad. Además de la violencia física y psicológica que Fofo enfrentaba, también tuvo que lidiar con el aislamiento social. A medida que las amenazas del CJNG se hicieron más frecuentes y graves, Fofo fue perdiendo poco a poco el apoyo de los demás internos. Muchos de los reclusos, aunque inicialmente dispuestos a ofrecerle su apoyo, se vieron obligados a distanciarse para evitar convertirse en objetivos del cártel. La presión del CJNG fue tal que, para muchos, la supervivencia dentro de la prisión significaba mantenerse al margen de cualquier conflicto relacionado con él. A medida que las semanas pasaban, Fofo Márquez se dio cuenta de que el peso de las amenazas no era algo que pudiera simplemente ignorar. En este tipo de prisiones, el poder no solo se mide por la capacidad de hacer daño, sino también por la habilidad para hacer que otros obedezcan y actúen en beneficio de la causa. Para el CJNG, la vida de Fofo Márquez no representaba más que un símbolo, un recordatorio de que nadie está a salvo, incluso aquellos que alguna vez fueron figuras públicas. Las amenazas que él enfrentaba no solo buscaban destruirlo físicamente, sino también socavar su espíritu, minar su capacidad para resistir, dejándolo sin opciones y forzándolo a aceptar su destino. El impacto de estas amenazas sobre la psique de Fofo fue profundo. No solo tenía que temer por su vida, sino que también comenzó a cuestionarse su lugar en un entorno donde las reglas de supervivencia eran completamente ajenas a la vida que conocía. Cada día que pasaba en la prisión se convirtió en una lucha constante, no solo para mantenerse vivo, sino para mantener su cordura ante la incesante presión y las amenazas que lo rodeaban. Lo que comenzó como un conflicto con el CJNG se transformó en una batalla mucho más grande, una lucha por la propia identidad y la capacidad de resistir el peso de un entorno hostil y brutal. La historia de Fofo Márquez en prisión es un reflejo de las consecuencias de desafiar a los poderosos, especialmente en un entorno tan implacable como el de una cárcel de máxima seguridad.
Su vida de lujos y privilegios se desmoronó rápidamente ante la amenaza constante del CJNG, un recordatorio de lo vulnerables que pueden ser incluso los más influyentes cuando caen en manos del crimen organizado. Sin embargo, su destino sigue siendo incierto. ¿Logrará sobrevivir a la presión interna y externa dentro de las murallas de la prisión? ¿Cómo se manejará la constante amenaza de un cártel tan implacable como el CJNG? Y lo más importante, ¿qué lecciones deja este caso sobre el poder del crimen organizado y las decisiones que tomamos, tanto dentro como fuera de las prisiones? Las respuestas a estas preguntas podrían revelar mucho más de lo que parece en este capítulo oscuro de su vida.